Agradecemos a Dios porque llegamos al cuarto día de las transmisiones para tu bendición y creemos con todo nuestro corazón que Dios te ha bendecido. Lo creemos, de algunos de ustedes nos hemos enterado las cosas que Dios está haciendo en sus vidas. Si hay testimonios que no hemos recibido, nos gustaría que nos cuentes, ya sea por el WhatsApp o que nos cuentes en la página de Facebook. Podés ponerlo en el muro o podés ponerlo como mensaje privado y vamos a estar contando a los demás lo que Dios ha hecho con vos también. Si Dios todavía no te dio lo que estabas pidiéndole al Señor, el Señor es fiel, así que yo creo que de un momento a otro lo vas a recibir y nos vas a poder contar lo que Dios está haciendo en tu vida. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Se cortó un poquito ahí. Ahora estamos otra vez. Bueno. Si no, va a estar en YouTube. No importa, en YouTube va a estar todo, pero le vuelvo a decir entonces lo que estaba diciendo, que si alguno de ustedes ha tenido una bendición en estos 4 días de transmisión y nosotros no estamos enterados, nos gustaría que nos cuentes, que te comuniques con nosotros. Bien, Marcos capítulo 5 entonces, desde el versículo 1. Marcos capítulo 5, versículo 1. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Estaba allí cerca del monte, volví a leer, un gran hato de cerdos paciendo. Versículo 12, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que acabamos de leer Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, esta tremenda historia de cómo el Señor libera a una persona endemoniada que, no sé si se dieron cuenta, pero tenía algunos demonios adentro esta persona.
y esos demonios eran como 2000, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 13. Dice que cuando el Señor le dio permiso a los demonios para ir al hato de cerdos, dice, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. 2000 eran los cerdos y 2000 serían los demonios, al menos. Al menos este hombre tenía 2000 demonios. Es impresionante. Uno dice, Dios mío, si liberara a una persona con un demonio, ha habido oportunidades en que te ha llevado medianoche, pastor, pastora. ¿Te imaginas 2000 demonios? Estás una vida liberando. Sin embargo, el Señor los sacó a todos de una y les dijo que se fueran a los cerdos. Y de los cerdos, los demonios se precipitaron por un despeñadero, dice, y se ahogaron los cerdos. Entonces, por supuesto, la gente de la ciudad estaba enojada porque les había robado, de algún modo les había quitado el microemprendimiento que tenía este hombre con los cerdos, ¿no? Más o menos les pasó como la pandemia también por arriba al negocio de este hombre. Pero el asunto es que el endemoniado estaba agradecido con el Señor. Entonces cuando el Señor se va, el Señor se va porque en realidad lo echan, le piden que se vayan, al Señor que se vaya, el endemoniado lo quiere seguir. Versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado quiere seguir con Jesús, obviamente, porque Jesús era el que le había hecho bien y tantas veces había el endemoniado había tratado de ser libre, a lo mejor de tantas maneras diferentes, y no había podido, pero cuando se encontró con Jesús, él encontró la solución de su vida. Entonces en el versículo 19 dice, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El Señor le pidió al endemoniado que contara lo que él había hecho con su vida. El endemoniado no quería desprenderse del Señor, porque el Señor había sido la solución, como dijimos, para su vida. Y de este modo, él quería agradecerle al Señor por lo que había hecho por él, siguiéndole. Y esa debería ser la actitud de cada uno de nosotros, seguir al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. No hemos tenido 2000 demonios para que el Señor nos libere, pero hemos tenido 2000 problemas en el trayecto de nuestra vida, 2000 situaciones que no hemos sabido resolver si no hubiera sido porque la mano de Dios ha estado con nosotros. Amén. Entonces, deberíamos tener la actitud de este hombre que fue liberado y decir, bueno, yo voy a seguir a Jesús, porque el Señor, en cierto modo, merece que estemos con Él. Esto era lo que quería el gadareno, seguir a Jesús, estar con Jesús. Era la solución de su vida. Y si nosotros tomáramos de la misma manera que la que tomó el gadareno, yo creo que seríamos muchos más los seguidores del Señor. Hay tantas personas con las que Dios ha hecho milagros, con las que Dios ha hecho maravillas, con las que Dios les ha comprobado su amor, que deberían haber muchos más seguidores del Señor. Pero si hay algo que el Señor espera de sus seguidores, o si hay una manera práctica de demostrar que yo estoy siguiendo al Señor, porque seguir al Señor no es estar todo el día en la iglesia solamente. Seguir al Señor no es solamente estar todo el día aferrados a las cosas que está haciendo la iglesia, a los trabajos de la iglesia. Todo eso está bien, es bueno, porque los discípulos estaban con Jesús, estaban todo el día con Jesús, pero además de eso, el Señor espera que nosotros seamos los que contemos lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Para qué son las grandes obras de Dios? ¿Para qué son las maravillas del Señor? Para que las contemos. ¿Para qué Dios hace con nosotros obras grandes? Sí, para nuestro bien,
pero deben ser publicadas. La gente se debe enterar lo que Dios está haciendo con tu vida. Entonces necesitamos poder tener esta actitud que tuvo el gadareno de decir, bueno, no puedo seguir al Señor, pero voy a... Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, está ahí nomás a la vueltita de la hoja. Marcos capítulo 7, versículo 27. La intención de este día de bendición es que podamos contar las cosas que Dios ha hecho con nosotros, que vos te puedas enterar las cosas que Dios está haciendo con el Centro Cristiano Esperanza, porque es lo que nosotros conocemos, con las personas que están viendo las transmisiones, con las personas que están recibiendo del Señor en este tiempo. Así que Marcos capítulo 7, versículo 27, dice... 24 vamos a leer para poder entrar en el contexto. Ayer el pastor leyó también este pasaje. Amén. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Ya no podía estar escondido el Señor, después de lo que había pasado con el gadareno. Versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Este es otro milagro maravilloso del Señor. Y qué bueno que está hecho a la distancia, ¿viste? Amén. Dice que Dios dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. La mujer estaba con Jesús, la hija estaba en la casa de esta mujer y la mujer insistió tanto que el Señor tuvo que darle de lo que comen los hijos. Y esto es a lo que yo me quería referir. ¿Cómo podemos hacer para recibir las grandes cosas de Dios? ¿Cómo hacemos para recibir estas cosas grandes de Dios? Lo primero es entender que las grandes cosas de Dios son para los hijos de Dios. Ayer yo decía, la liberación es el pan de los hijos. Y hoy quiero decirte, la bendición de Dios es el pan de los hijos. La bendición de Dios es para que los hijos la disfruten. Si vos sos hijos de Dios, tenés que disfrutar las bendiciones de Dios. Si vos sos hijo de Dios, tenés el derecho a las bendiciones de Dios. Si vos sos hijo de Dios, tenés acceso a las bendiciones de Dios. Marcos 7, 27 dice que estamos leyendo, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, yo no puedo quitar la comida, le estaba diciendo el Señor, de la mesa de los hijos para dárselo a las mascotas. Nosotros no hacemos eso tampoco, lo que hacemos es darle las sobras. Y la mujer pensó que podía recibir esas sobras al menos. Las sobras para ella eran suficientes. Pero hermano, yo quiero decirte una cosa. Dios hoy no quiere darte sobras. Dios quiere darte todo lo grande y maravilloso que Él tiene para vos, porque Él es tu Padre y vos sos su hijo. Y los hijos de Dios, escuchá lo que te voy a decir. Los hijos de Dios nos desayunamos milagros. Decir al que está al lado, los hijos de Dios nos desayunamos milagros. Ese es nuestro alimento. Lo normal en los hijos de Dios es vivir en los milagros. Lo normal en los hijos de Dios es que nos alimentemos de lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es increíble, acá tengo cámaras por todos lados. ¿Dónde tengo que mirar? Está bien, ¿no? A cualquiera lado.
Bien, los hijos de Dios nos alimentamos de milagros. Tenemos que aprender a vivir de milagros cada día. Tenés que tener algo para contar cada día. Dios a diario hace algo milagroso por vos. Y cuando vos lo contás, como yo te decía ayer, el Señor se prepara para darte otro más. Porque es como el círculo que tenés que completar. Nosotros pedimos al Señor, el Señor responde, nosotros agradecemos al Señor y estamos listos para volver a pedir y a seguir recibiendo del Señor. Así que tenemos que contar las grandes cosas del Señor. Salmo 77, ahora se calmó un poco acá la cosa, había todo un revuelo ahí atrás porque estamos tratando de que salga por Facebook también. Lamentamos mucho los cortes, pero después en YouTube lo vas a tener completo. Salmo 77, versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Traeré a memoria los años en los que la diestra de Dios, el poder de Dios, su mano estuvo sobre mí. Esto es lo que está diciendo el salmista. Voy a traer a memoria, me voy a recordar, me voy a acordar de las cosas que Dios ha hecho conmigo. ¿Y por qué dice el salmista esto? Porque necesitaba que la mano de Dios volviese a estar sobre él. Mirá si leemos versículo 1. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Estaba angustiado el salmista. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. No podía dormir. Estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Viste cuando tenés un problema muy grande que no te salen palabras? No hablas por horas a lo mejor y ni cuenta te das de que no has hablado por horas. Así está una persona cuando está con un gran problema, un gran dolor. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Nunca más voy a estar bien? Se preguntaba el salmista. ¿Has estado en esa situación? Yo he estado y me he dicho, Señor, toda la vida voy a vivir así. Toda la vida voy a seguir con esta carga, con este peso. Se ha acabado perpetuamente su promesa, nunca más Dios va a estar sobre mí. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Dios está enojado conmigo? ¿Cuántas veces nos habremos hecho estas preguntas porque miramos la situación? El salmista estaba así, desesperado, no sabía ya más qué hacer. Entonces dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a memoria los años de la diestra del Altísimo. Dijo, no voy a mirar más mi enfermedad, no voy a mirar más mi problema, voy a empezar a acordarme lo que Dios hizo. Así que esta es una buena clave para cuando vos necesitas algo maravilloso de Dios, que Dios mueva su mano sobre tu vida. Cuando vos necesitas que Dios mueva su mano sobre tu vida, y parece que Dios no te contesta, parece que has perdido la fe, parece que no tenés de dónde sostenerte, acordate de lo que Dios hizo. Acordate, hacé una lista de las cosas de las que Dios te libró, de las cosas con las que Dios te bendijo, de los milagros que Dios hizo en tu vida. Porque acordarte de las cosas que Dios hizo con vos, renueva tu fe y te preparás para recibir algo de Dios otra vez. Amén. Acordate de lo que Dios hizo en tu vida. Decirle al que está al lado, acordate de lo que Dios hizo en tu vida. Saben que había un coro que decía, puede hacerlo otra vez. Un antiguo coro que decía, puede hacerlo otra vez. Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Se cantaba mucho en las campañas del pastor Anacondia. Puede hacerlo otra vez. Si Dios lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer otra vez? Si Dios hizo algo con vos, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Así que acordate de lo que Dios ha hecho con vos.
Tu problema nunca es más grande que Dios. Hay una famosa frase que alguien la convirtió en canción que dice, no le digas a Dios lo grande de tu problema, sino decirle a tu problema lo grande de tu Dios. Y aunque es una frase hecha, muchas veces trae alivio al corazón de los que estamos en situaciones difíciles. Zacarías 4:7 dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, pone tu nombre ahí, delante de Marita serás reducido a polvo. De Dios otra vez. De lo que Dios hizo, de lo que Dios obró en tu vida. Yo hice una lista, mira. No de mí, después en algún momento por ahí puedo mostrarte la lista mía. De mí, si Dios quiere, te voy a contar un solo testimonio después. Pero una lista de las cosas que Dios ha hecho en el Centro Cristiano Esperanza, cosas que yo recuerdo de los hermanos y cosas que sé que puedo contar, porque Dios ha hecho muchísimas cosas, incluso cosas que deben quedar en la reserva de los hermanos por si quieren contarlo alguna vez. Pero de cosas que sé que puedo contar, no sé por qué la primera que vino a mi mente fue Abril. Y ella últimamente cuenta este testimonio. Dios la libró de tomar una decisión que hubiese arruinado todo el curso de su vida. No que alguien hubiese arruinado su vida, sino su decisión. La decisión que ella pensaba tomar, y Dios la guió con palabra de sabiduría para que supiera que ese camino no era bueno para ella. No es moco de pavo esto, como dicen, ¿eh? Porque tomar una decisión que arruine el curso de tu vida, no volvés más para atrás. Podés hacer un caminito de vuelta, de regreso al camino correcto, pero siempre caminaste la parte que no tenías que caminar. El segundo que se vino a mi mente fue Samuel. Cuando tenía 12 años, Dios le habló de un modo tan impresionante que yo sé que en un tiempo él va a contar esto como su experiencia sobrenatural, que alentó su vida y la de muchos alrededor para soportar la tragedia más grande que vivimos en nuestra vida. 15 días más tarde de que Dios le habló en palabra de sabiduría, de conocimiento, en profecía, tuvimos que vivir una experiencia que esas palabras, por lo menos en lo personal, esas palabras que Dios me dio a mí a través de él, fortalecieron mi vida para vivirlo. Nora, nuestra amada tía Nora, el Señor la fortaleció en todo ese proceso de enfermedad de su esposo Héctor, que no fue fácil transcurrir ese camino, y nosotros la veíamos caminando al lado de él con la fuerza que solo vienen de Dios, hermano. Además del proceso de duelo que tanto ella como toda la familia fueron fortalecidos por Dios. Raquel, un día me contó todos los testimonios que Raquel tiene, que son impresionantes y que algún día seguramente ella los va a poder relatar también. Pero hace unos pocos meses, creo que, no sé si un año o poco más de un año, ella había empezado a tener síntomas de lo que pareciera una enfermedad muy grave, esa que no nos gusta nombrar, ¿vieron? Entonces ella se hizo los estudios, estaba bastante preocupada, tanto ella como su médico, y estuvimos orando en la iglesia y ayunando por esta situación, y los estudios salieron bien. Lucas, cuando vino a la iglesia, vino cargando una pena. Yo los milagros del corazón a mí me gustan mucho, porque solo Dios puede hacer eso. Vino cargando una pena por el duelo de su padre, y el Señor le fortaleció y le ayudó a caminar el resto del camino y pasar ese duelo. No es fácil pasar un duelo. Muchas personas se quedan en el duelo, pero cuando uno puede pasar el duelo es porque Dios te ha ayudado, sin duda. La hermana Elena, al llegar a la iglesia, cuando recién nosotros habíamos vivido la pérdida de nuestro hijo, ella hacía 4 años que había vivido la pérdida trágica de su hijo también, y estaba ahí. No había podido moverse de ese lugar, de la pérdida de su hijo. Pero a la próxima reunión que vino Elena, era otra persona. Hasta su cara había cambiado. Y ella misma dio testimonio diciendo, no quiero equivocarme,
pero ella misma dijo que había empezado a sentir paz y que Dios le había cambiado la manera de pensar. Eso es lo que hace el Señor. Guarda tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Yanina tiene otro montón de testimonios también para contar. Pero yo recordaba que Yanina fue ministrada, mira, esto es lo que a mí me llamó mucho la atención en ese tiempo que Yanina vivió una cosa que debería contar ella, por eso no lo cuento yo. Estaba en una situación muy difícil, en una lucha espiritual muy difícil en su casa. La llamó a la mamá por teléfono y Nora le ministró por teléfono para que fuera libre de lo que estaba viviendo. Eso es lo que Dios hace con los hijos de Dios. Delia, una hermana que hace poco se congrega con nosotros, hace 2 años creo. Cuando vino a la iglesia en la primera reunión, el Señor la sanó de diabetes. Pero tengo que contarte cómo fue. Porque alguien dijo, la historia es larga. No, la voy a hacer corta. Porque la hermana vino por primera vez a la iglesia y la hermana tenía una costumbre, un negocio, por decirlo de algún modo, que era, ella tiraba las cartas, ¿sí? Tirar las cartas es adivinar el futuro. Y aunque había estado en otras iglesias, ella no sabía que estaba mal, que a Dios no le gustaba. Así que ese día hicimos mención de esto, de lo mal que están estas prácticas. Ella se fue a su casa, quemó esos mazos de carta con los que hacía este tipo de trabajo, y al instante fue sanada de diabetes. Después que quemó las cartas con las que ella trabajaba. Y hace poco tiempo el Señor la sanó de las varices. Tenía las piernas, ella misma dice, que no podía mostrarlas. Así que después de eso podía empezar a usar polleras, porque el Señor sanó sus piernas. Gladys, una hermana que hace poco estuvo con nosotros, hace algunos años vino a la iglesia, que apenas podía caminar, tenía una fístula en su pierna que cuando ella me mostró yo me quedé impresionada de la infección que tenía. Tenía una infección que amenazaba con su pierna. Así que no podía caminar casi, le dolía mucho y tenía muy afiebrada la pierna. Así que pusimos nuestras manos en su pierna, le oramos para que esa infección se cortara, y a la próxima reunión vino sin la infección, sin el dolor y sin la fístula. Algo que lleva meses restaurar, por no decir años, el Señor lo hizo en apenas 2 o 3 días. Sigo, uno más, Yolanda, hace poco contó, tenía un dolor de espalda que no podía moverse de la cama, había tomado medicamento, no le pasaba nada. Lo llamó al pastor, le dijo, pastor, me duele mucho la espalda, ore por mí. El pastor le mandó un audio con la oración. Mira, un audio con la oración, solamente di la palabra, dijo. Y la hermana obedeció lo que decía el audio, se puso la mano sobre la cintura, la espalda que le dolía, y en el momento que recibió la oración por audio, fue sanada. Amén. Hermano, hay muchas cosas que podemos recordar y hay mucho más que podríamos seguir hablando. Y sé que hay muchos más que dirán, pastora, no se acordó de esto, pastora, no se acordó de aquello. Pero hay cosas que por respeto prefiero que vos las cuentes. Pero acordate de lo que Dios ha hecho. Pensá en lo que Dios hizo. Dios hizo grandes cosas, ¿no las va a hacer ahora? El Señor es poderoso para hacerlo. Quiero contarte como último un testimonio que te lo quiero contar porque fue más o menos en el marco de una epidemia también. Hasta el año 72, leía hoy, los brotes de sarampión fueron muy importantes y peligrosos en Argentina. Y alrededor, en los años, no sé, 77 o 78 ha sido, porque yo tendría unos 9 o 10 años, hubo un brote de sarampión hemorrágico en Argentina, y todos sabemos que se da en los niños este brote, ¿sí? Sobre todo. Y es la población de riesgo. El niño que contraía el sarampión, si no era tratado de inmediato, llegaba al sarampión hemorrágico, y el sarampión hemorrágico es mortal. No es fácil que un niño salga del sarampión hemorrágico.
tenía esa edad, más o menos 9 o 10 años, y en medio de ese rebrote, ¿quién contrajo sarampión hemorrágico? Marita Vanegas contrajo sarampión hemorrágico. El detalle de esta historia es que nosotros nos congregábamos en una iglesia donde el pastor consideraba que ir al médico era pecado. En aquel momento, ¿sí? Nosotros hoy sabemos que consideramos que no está mal ir al médico, que Dios usa a los médicos muchas veces, pero que lo importante es saber que debemos confiar en Dios en toda instancia. Pero en ese momento, mis papás a mí no me podían llevar al doctor. Como buenos cristianos, no me podían llevar al doctor. Así que me dio el sarampión y estaba con fiebre, mi mamá me metió en la cama. Entonces yo estaba en la cama con fiebre y vino una tía mía y le dijo a mi mamá, esa chica se te va a morir. Y yo me acuerdo de eso porque a mí me asustó mucho lo que dijo mi tía. Yo no sé si fue el mismo día o pocos días después, yo empecé con hemorragia. Ya tenía el sarampión hemorrágico. Vomitaba sangre, me salía sangre por la nariz y no paraba. Así que mi mamá, ¿qué hizo? No podía ir al doctor. Así que llamó al pastor. El pastor vino, oró por mí y cuando oró por mí, la hemorragia se cortó. Y de la misma manera en que la hemorragia se cortó, el sarampión se fue de mi cuerpo también. Hermano, Dios es poderoso para hacer grandes cosas.